Vamos a compartir, yo no veo acá la imagen, pero ustedes la ven, así que vamos a compartir este pasaje. Vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Vamos a pedir que el Señor nos dirija y que sea un buen tiempo juntos. Hemos estado hablando acerca de lo que es la confianza. Si se dieron cuenta, tuvieron ustedes 3 grandes predicadores estas semanas previas. Estuvo el hermano Eduardo, el hermano Guillermo y el hermano Miguel. Debo decir que recibí llamados diciendo que no era necesario que volviera. Así, literalmente fue así, ¿no? Y recibí comentarios acá iniciando esta reunión, debo decirlo. No voy a dar los nombres ni tampoco voy a ser tan explícito, pero bueno. Entonces, gracias al Señor por nuestros hermanos que se prepararon, ¿cierto? Y también mantuvieron una línea de predicación, que es lo que queremos siempre, ser sistemáticos y ordenados en las propuestas temáticas, y hemos estado hablando de lo que es la confianza en el Señor. Cada uno de ellos ha hablado de algún aspecto de la confianza en el Señor, confiar en la voluntad del Señor, confiar en el poder de Dios, confiar en Dios a través de la oración y confiar en la palabra de Dios. Esas fueron las 4 predicaciones de los 4 domingos previos. Bien, y hoy tenemos un quinto tema también asociado a lo mismo, que tiene que ver con confiando en el Dios vivo y verdadero. ¿Les parece? ¿Sí? Vamos a orar al Señor y vamos a pedir que nos dirija para que podamos entonces compartir con gratitud, con alabanza y con gozo entonces la palabra del Señor. Allí donde están, ore al Señor y dé gracias por su misericordia y por su amor. Señor, estamos en tu presencia en esta hora, dispuestos a buscar de ti, dispuestos a buscar de tu presencia, Señor amado. Sabemos que estás con nosotros, que tu presencia es real y es permanente en nuestras vidas por obra de tu Espíritu Santo, por la obra de Cristo en nuestras vidas. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, queremos ir a tu palabra y hacerlo, Señor amado, con regocijo, con alegría, con gratitud, con alabanza, con expectativa, con paz en nuestro corazón, Señor. Bendícenos en esta hora, Padre, para que juntos podamos escuchar tu palabra, para que juntos podamos, Señor amado, comprender lo que tú quieres decirnos, para que nos sigas alimentando a través de ella, Señor. Quiero darte muchas gracias por mis hermanos que han compartido la palabra del Señor las semanas previas. Bendice sus vidas, alienta su corazón, sígueles guiando, Señor amado, que este año puedan tener nuevas oportunidades también de compartir tu palabra, y también, Señor amado, que tú proveas a otras personas que también se vayan sumando a esta responsabilidad tan desafiante, pero tan maravillosa, que es compartir tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, como iglesia, para seguir adelante cada día, y entonces, Padre, confiar en ti también, en todo lo que debemos seguir aprendiendo y reflexionando para que tu palabra siga hablando a nuestra vida. Gracias, Señor. Oramos delante de tu presencia, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, si me permiten, voy a poner acá esto. Ahí sí. Así lo puedo ver yo desde aquí también. Bueno. Vamos a ir a Jeremías capítulo 10, versículo 1 al 10. Yo tengo la versión acá NBI y en esa voy a leer. Bueno, probablemente algunos tienen otra versión. ¿Sí? ¿Cuál tiene usted, hermana Esther? Reina Valera. ¿La Reina Valera verdadera? ¿Esa? Ya, ok. Hermana, esa no la vamos a usar, ¿ya? No, está bien, también sirve, por supuesto. En este caso opté por la NBI porque nos aporta una lectura un poco más sencilla frente a un pasaje que es particularmente desafiante, ¿ya? Solamente por eso, en otros momentos ustedes me han visto utilizar otro tipo de versiones, la NTV, por ejemplo, ¿cierto? O la misma Reina Valera en algunas ocasiones. Pero en este caso vamos a usar la NBI. Voy a dar lectura, si me permiten acá. Voy a leerlo desde aquí, en esta versión. Dice así en el nombre del Señor. Escucha, pueblo de Israel, la palabra del Señor. Así dice el Señor. No aprendan ustedes la conducta de las naciones, ni se asusten ante las señales del cielo, aunque las naciones les tengan miedo. Las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Cortan un tronco en el bosque y un artífice lo labra con un cincel. Lo adornan con plata y oro y lo afirman con clavos y martillo, para que no se tambalee. Sus ídolos no pueden hablar, parecen espantapájaros en un huerto de pepinos. Tienen que ser transportados porque no pueden caminar. No les tengan miedo, porque no les pueden hacer ningún mal, pero tampoco ningún bien. No hay nadie como tú, Señor. Grande eres tú, grande y poderoso
es tu nombre. ¿Quién no te temerá, Rey de las naciones? Es lo que te corresponde. Entre todos los sabios de las naciones y entre todos los reinos no hay nadie como tú. Todos son necios e insensatos, educados por inútiles ídolos de palo. De Tarsis se trae plata laminada y de Ufaz se importa oro. Los ídolos vestidos de color azul y carmesí son obra de artífices y orfebres. Todos ellos son obras de artesanos. Pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra. Las naciones no pueden soportar su ira. Hermosa palabra del Señor, ¿cierto? Sí, y desafiante también, porque es un pasaje que tiene que ver con un poema que relata a alguien que es el profeta Jeremías. Este pasaje habla de la confianza en el Señor. Confiar, cuando hablamos de confiar, ¿qué entendemos por confianza, no? Aquí hay algunas definiciones respecto de lo que es la confianza, para que también de alguna forma podamos contextualizar el pasaje. La confianza es la total convicción de que algo ocurrirá de acuerdo a lo previsto hasta el punto de orientar la vida en función de una ruta y un propósito determinado, experimentando plenitud en el proceso. Es decir, no tiene que ver solamente con alcanzar una meta, sino que también con el tránsito para alcanzar esa meta, el tránsito que tiene que ver entonces con esa ruta. Confianza es la certeza de que algo va a ocurrir, la certeza de que alguien va a responder de determinada forma. La confianza es absolutamente esencial en la vida del ser humano. Una de las cosas más complejas y más difíciles de afrontar es justamente la pérdida de confianza. ¿Sí? Baste decir esto en la relación matrimonial que nos puede servir como ilustración. Una relación matrimonial se construye en base a la confianza. Cuando la confianza se pierde, es algo tremendamente difícil de recuperar y de solucionar. Implica, además, una esperanza que debe ser confirmada de forma concreta, ¿sí? No es solamente una expectativa, sino que también algo que se debe concretar en términos prácticos. Obviamente tiene que haber una respuesta satisfactoria a las expectativas que la persona pueda trazarse frente a un tema determinado. Es una necesidad emocional activa, dice un experto, que se expresa en una expectativa racional y que deja en evidencia nuestros valores y propósitos. Por supuesto que sí, nuestra confianza, ¿cierto? Entonces deja en evidencia, por un lado, lo que pensamos, lo que creemos, nuestras convicciones personales, y obviamente es una expectativa racional y está ajustada y tiene que estar asentada en función también de lo que creemos. Y aquí entonces comienzan los desafíos respecto de la confianza, ¿sí? ¿Siempre sabemos lo que necesitamos? Porque si la confianza emerge entonces de un anhelo meramente personal o de nuestros propios criterios, tendríamos que asumir que siempre deberíamos saber lo que necesitamos. ¿Siempre sabemos lo que necesitamos? ¿Siempre sabemos la ruta que debemos seguir? Muchas personas presumen de esto y de hecho el coaching a veces no está toda esta idea del mundo actual que tiene que ver con animar a las personas a confiar en sí mismas, tiende a hacer creer que las personas en sí mismas tienen la respuesta. Bueno, la historia, los hechos, las circunstancias siempre se encargan de demostrarnos que no siempre es así. Aunque podamos presumir de autoconfianza, de autoafirmación o de una autopercepción, ¿cierto?, que de alguna forma pretenda mostrar a los demás una imagen concreta, la mayoría de las veces hay que reconocer que las personas realmente no saben qué ruta seguir y no necesariamente saben lo que necesitan. Pueden presumirlo, ¿cierto? Pueden tener alguna percepción al respecto, pero no necesariamente saben lo que necesitan. Así es que, ¿qué necesitamos de alguna forma para que podamos ejercer la confianza? ¿Qué necesito saber para poder confiar? ¿Qué características tiene la confianza? Bueno, ahí está, que la fuente que exige mi confianza pueda responder adecuadamente a mis necesidades. ¿Sí? Confianza en que alguien va a responder afirmativamente a mis necesidades. Eso en un principio suena bien, pero entra en una contradicción con la pregunta anterior. ¿Siempre sabemos lo que necesitamos? ¿Ven? Bueno, la fuente de mi confianza tiene que tener conocimiento. La fuente o el objeto de mi confianza tiene que aplicar reciprocidad. Y yo también. Es decir, si busco confianza,
tengo que dar confianza. Tiene que ser una acción recíproca. Quien sea la fuente de mi confianza tiene que tener ciertas competencias, ciertas habilidades, tiene que tener poder, es decir, tiene que tener la capacidad para responder frente a una determinada necesidad. Por otro lado, quien sea la fuente de mi confianza tiene que tener la voluntad. Es decir, ¿quiere realmente hacer algo por mí? ¿Quiere hacerlo? ¿Tiene la voluntad para hacerlo? Tiene que tener capacidad relacional. ¿Está interesado en mi persona? ¿Yo estoy interesado en esa persona pensando entonces en términos recíprocos? Tiene que tener compromiso. ¿Está capacitado para adquirir ese compromiso? ¿Quiere adquirir ese compromiso entonces para responder a la confianza, al depósito de la confianza? Tiene que tener consistencia. Uno no puede confiar en alguien o en algo que no sea consistente. Si alguien cambia constantemente, es difícil confiar. Es difícil entonces poner el corazón, ¿cierto?, en manos de algo que está constantemente cambiando. Entonces aquello que es la fuente de mi confianza, o que es entonces el objeto de mi confianza, tiene que tener esta característica, tiene que ser consistente. No puede cambiar de forma circunstancial. ¿Ven? Y por último, tiene que tener pruebas. Para que yo pueda confiar en algo o en alguien, tiene que haber probado que se puede confiar en ese algo o en ese alguien. Entonces, la confianza tiene una serie de características que de alguna forma nos presionan y nos invitan a considerar seriamente el objeto o la fuente o la persona en quien voy a depositar entonces mi fe. Porque confiar finalmente implica eso, poner la fe en algo, poner la fe plenamente en algo o en alguien. ¿Qué debe producir en mí? Si la confianza es correcta y si realmente estoy recibiendo lo que necesito, entonces una buena prueba de que la confianza ha sido puesta en el lugar correcto es que esto debe provocar algunas cosas en mi vida. Por supuesto, si he depositado la confianza en el lugar correcto, debería tener paz. Debería tener paz. Obviamente voy a llegar con esto a lo que es la relación con Dios, pero piensen como ilustración muy buena de esto la relación matrimonial. Una relación matrimonial debería proveer paz como acto de confianza. Debería proveer seguridad. Debería percibirlo, debería sentirme seguro. Debería sentir plenitud. ¿Ha experimentado ese momento hermoso cuando le toma la mano a la persona que ama y siente que está lleno? ¿Que está pleno? ¿Que está con la persona correcta? ¿Que está en la voluntad del Señor? Plenitud, más allá de las circunstancias, más allá de las condiciones, más allá de los problemas, plenitud. Sentir que estoy donde tengo que estar y con la persona que debo estar. Bueno, debería tener un sentido de propósito, debería percibirlo. Realización, refugio. ¿Saben que la palabra confiar también significa en la Biblia refugio? En la traducción del Antiguo Testamento, un lugar de refugio. Y por supuesto, felicidad. Confiar debería provocar, si estoy confiando en la persona, en el lugar, en el objeto, en el sujeto, ¿cierto?, correcto, entonces debería provocar felicidad. ¿Soy feliz? Si alguna de estas emociones está en cuestionamiento, y tal vez agregaría una más, creo que no la puse, pero la reflexioné cuando estaba preparando el tema y tiene que ver con la vulnerabilidad. Creo que uno cuando está absolutamente seguro con alguien, tiene la tranquilidad de sentirse vulnerable. Es decir, tiene la tranquilidad de abrir el corazón, aún en las cosas más íntimas, sabiendo que va a ser escuchado, sabiendo que va a ser acogido, sabiendo que va a ser contenido. ¿No debiésemos todos sentirnos vulnerables con alguien? Sentir entonces esta capacidad de poder abrir el corazón con tranquilidad y con paz, sabiendo que vamos a recibir lo que necesitamos. Por eso el matrimonio es una buena ilustración. No deberíamos tener una expectativa menor en nuestras relaciones interpersonales. Bueno, aquí está el pasaje que leímos recién. Voy a pasarlo porque lo leí antes. Voy a quedarme en esta expresión. No hay nadie como tú, Señor, dice Jeremías, contrastando esta realidad de los ídolos que se han levantado, ¿cierto?, en medio del pueblo en ese contexto. Y
él dice simplemente, no hay nadie como tú, oh Señor. ¿Quién se puede comparar contigo? Entonces él va a decir, grande y poderoso es tu nombre. ¿Quién no te temerá, Rey de las naciones? Es lo que te corresponde entre todos los sabios de las naciones y entre todos los reinos no hay nadie como tú. Y entonces va a contrastar lo que significa la necedad del ser humano cuando comienza a buscar sustentar su confianza en aquello que nunca se la va a dar. Cuando Jeremías escribe este texto, uno de los textos más extensos del Antiguo Testamento, lo escribe en un momento muy especial de la historia de Israel. Él no lo escribe en cualquier momento. Escribe esto básicamente en un momento de gran duda y de gran incertidumbre. La expresión que está allí en ese dibujo es una pintura conocida acerca del profeta Jeremías, tiene mucho que ver con el momento en que él escribe, el momento de sufrimiento, un momento de dolor. El profeta de los lloros, le decía a alguien, no decir profeta llorón, que no es lo mismo, no me gusta esa expresión. ¿Sí? ¿La han escuchado, cierto? Sí, no, esa expresión creo que es totalmente incorrecta. Alguien la dijo alguna vez y se hizo popular, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el profeta de la lamentación. El profeta que llora porque un pueblo ha desechado a Dios. El profeta que llora porque los amigos, porque la familia han desechado al Señor. Porque él ve a las personas con las que se crió en su pueblo de Anatot que desecharon al Señor, que dejaron de lado a Dios y optaron por los ídolos que le ofrecían los babilónicos. ¿Ven? Entonces ante esto, ante esta debacle espiritual del pueblo, él entonces reclama delante del Señor y clama por el pueblo y realiza lo que se consideran las confesiones y por lo tanto estamos delante de alguien que es conocido como el profeta de los lloros por su lamentación, que no es lo mismo, las otras expresiones tiende a ser un poco burlesca y no corresponde al contexto histórico. Unos 40 años, poco más de 40 años de ministerio tiene Jeremías. Un doble enfoque en su presentación. Un ministerio con doble enfoque, primero a su generación y por supuesto a las generaciones futuras. Él le habla a la gente de su tiempo, a los que han cometido el error de apartarse del Señor, pero también le habla a las generaciones futuras, a todas las generaciones futuras, y eso creo que nos incluye a nosotros también, para que nunca se olviden del Señor, para que realmente aprendan en quién deben confiar, porque esa es la cuestión del pasaje. ¿Dónde estoy confiando y en quién estoy confiando? ¿Dónde he depositado entonces la confianza de mi corazón? Y Jeremías le dice al pueblo, ustedes se han apartado del Señor, y realiza entonces un triple llamado, como dice ahí. Un llamado primero a rechazar la idolatría en todas sus formas y sus consecuencias sociales, políticas y religiosas. Por supuesto que sí, porque un pueblo que se aparta del Señor comienza a ver entonces la debacle espiritual, social, la corrupción en todas las áreas de la vida. Un pueblo que se aparta del Señor va a comenzar a sufrir en todas las áreas de la vida porque sus decisiones van a ser entonces incorrectas y corruptas. Un triple llamado. El segundo aspecto es a comprender realmente quién es el Señor. ¿Puedo simplemente abandonarlo? ¿Puedo dejarlo en un segundo lugar en mi vida? ¿Puedo simplemente prescindir de Dios y no tener consecuencias? Y el tercer aspecto, que es tremendamente relevante en la vida de Jeremías, es el llamado a volverse al Señor. La expresión chupa en hebreo, que es la palabra para volverse, para arrepentirse, es una expresión que él usa en reiteradas oportunidades. Y el clamor de Jeremías es entonces a su pueblo para que se vuelva a Dios, para que se arrepienta del camino que está siguiendo. Por eso él entonces escribe esto, lo que algunos consideran como un tipo de sátira, el capítulo 10, versículo 1 al 10, hasta el 16 incluso, ¿cierto? Que tiene que ver con decirle a las personas lo necio que significa dejar de confiar en el Señor. Lo necio que significa poner toda tu confianza en las construcciones humanas, en los ídolos, va a decir él. Entonces, va a decir lo siguiente, el versículo 1 al 3, no aprendan ustedes la conducta de las naciones, se refiere a los otros que no conocen al Señor o que han desechado al Señor. No sigan el ejemplo de otras personas que han rechazado a Dios. ¿Tenemos ejemplos como ese en la actualidad? ¿Hay ejemplos como ese en la actualidad? Jeremías está diciendo, no sigan la conducta de aquellos que se han apartado conscientemente del Señor. No sigan las costumbres de los pueblos porque estas no tienen valor alguno y se refiere a la costumbre de
buscar en los ídolos la respuesta, desechando al único Dios verdadero. Cuando usa la expresión conducta se refiere a eso, al curso de la vida, a las costumbres. Los babilónicos, por ejemplo, practicaban la astrología, ¿sí? Era parte de su diario vivir. Entonces ellos incluso cuando planificaban el año tenían lo que ellos denominaban un calendario profético, era una expresión babilónica. Usaban el calendario profético porque en base a eso organizaban su año, organizaban su vida y tenían sacerdotes que específicamente hablaban entre comillas profecías, ¿cierto? Que no eran obviamente del Dios verdadero, sino que creadas por ellos mismos en función de lo que era la astrología. Infundían temor al anticipar fenómenos naturales como los eclipses, presumiendo que tenían control sobre ellos. De hecho, las construcciones que ellos tenían, después van a ver algunos, como los sigurat, las torres en Babilonia, tenían arriba un lugar, un santuario, donde se producía aparentemente un tipo de encuentro espiritual entre el sacerdote y los dioses, ¿cierto? Y los astros. Bueno, había de parte de ellos una búsqueda de señales respecto del destino en las estrellas. Ustedes saben que incluso más avanzado en la historia, hasta Platón pensaba que las estrellas tenían racionalidad y espiritualidad. ¿Sí? Es una expresión de Platón, ¿sí? Ya dentro del mundo griego, ¿no? La estructuración de la vida en torno a estos fenómenos, como parte de lo que era la presión babilónica, y dependencia de lo creado antes que del creador. Y ahí entonces comienza a abrirse el problema de la idolatría. Una descripción de los ídolos, ahí está el sigurat en Babilonia, obviamente es una reproducción. Jeremías va a decir, miren, los ídolos no tienen valor alguno. Esa es la expresión que va a usar. Son labrados por manos humanas. Los seres humanos los adornan. Los seres humanos los afirman. Ellos no pueden hablar. Va a usar esta expresión. Son como espantapájaros en un huerto. No tienen vida. Son puestos como un tipo de señal para que provoquen temor en aquel que se acerca, pero no tienen vida. Ustedes están creyendo y poniendo su confianza en algo que realmente no tiene vida. Tienen que ser transportados. No pueden hacer el mal y lamentablemente tampoco pueden hacer el bien, les dice. Están creyendo en algo totalmente insustancial. Y esta es la necedad que deja en evidencia Jeremías. Han optado por esto y han dejado al Dios vivo y verdadero. ¿Puede pasar esto hoy? Estos no son confiables, primero porque no existen. Los dioses no existen, son simplemente creaciones humanas. Cada cultura a través de la historia ha tenido diferentes tipos de manifestaciones. Usted puede buscar en el panteón de dioses griego, romano, de la cultura nórdica, ¿cierto? No existen, son solamente proyecciones humanas. Solo reciben estatus y autoridad de fuentes humanas. Es lo que el ser humano define como tal. Entonces, Jeremías les va a decir que aprendan a confiar en el Señor y desechen esta enseñanza de parte de la cultura en la que ellos están siendo inmersos. Entonces, ¿qué implica esto? Implica, por supuesto, resistir la presión social que se genera por las leyes, normas y costumbres que adquiere la mayoría de la sociedad cuando éstas están en contra de la voluntad de Dios para la vida del ser humano. ¿Ven? Rechazar la idolatría, entonces, implica resistir esa presión. Todas las culturas a través de la historia terminan creando leyes, terminan creando normas, terminan asimilando costumbres, ¿cierto? Y que se hacen comunes dentro de la sociedad, pero que en realidad no representan la voluntad de Dios. El hecho de que se hagan ley no significa necesariamente que sea correcto. Hay muchas leyes que estamos todos conscientes que no son buenas para la vida del ser humano, pero ahí están, consagradas como si fuesen algo correcto. No todo lo que se normaliza realmente es correcto. Y lo que está diciendo de Jeremías a la gente del pueblo de Israel en aquel entonces es, oye, pongan atención, ¿cierto? Porque no todas las normas, no todas las leyes y no todas las costumbres que les están generando esta presión social pertenecen a la voluntad de Dios. Y hay que estar muy atentos para saber cuándo algo es de Dios y cuándo algo no lo es. Y nosotros hoy estamos viviendo una tremenda presión social
que intenta decirnos en muchos aspectos que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. No tengo necesidad de dar detalles frente a esto. Cada uno de ustedes podrá encontrar una ilustración en este sentido. Pero estamos viviendo tiempos donde lo correcto se ha tergiversado y donde entonces a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Eso es lo que está diciendo Jeremías a la gente de su tiempo. Están recibiendo la presión para comportarse como el resto de los pueblos. No asuman entonces este camino, porque la idolatría, va a decir Jeremías, es algo muy complejo. Plantea al menos una doble usurpación. Esto está en un texto que se llama La Cosmovisión Cristiana, ¿no? De Walsh y Middleton. Ellos dicen al menos hay una doble usurpación en la idolatría. Por supuesto, hay un intento de reemplazar a Dios como fuente de confianza. Eso es un aspecto de la idolatría. Pero el segundo aspecto de la idolatría es que también nos reemplaza a nosotros mismos. Porque la palabra dice que el ser humano fue creado como imagen de Dios. ¿Sí? Entonces no es solamente el reemplazo de Dios, sino que también el reemplazo de nosotros mismos. Es ahí el daño que provoca entonces cualquier concepto de idolatría. Por ello entonces Jeremías critica la conducta moral que surge como consecuencia de reemplazar a Dios y su palabra. Esto tiene implicancias profundas, va a decir él. Entonces, ¿qué formas de idolatría pudiesen existir en la actualidad? ¿Algo que nos esté afectando en términos sociales? Bueno, pudiésemos decir que hoy en día hay idolatría, por ejemplo, con respecto al culto a la imagen. ¿Hay culto a la imagen? ¿Hay un culto a lo creado antes que al creador? ¿Sí? Sí, claro que sí. Yo a veces pienso hasta en el reemplazo de los hijos, que tiene que ver con el tema de las mascotas. ¿Sí? Yo entiendo mucho el tema del amor a las mascotas, no crean que no he tenido mascotas, pero me parece que hay ciertos límites en cómo nos referimos, en la manera cierta en que nos relacionamos con ellos. A lo creado antes que al creador. ¿Habían pensado que eso también ha estado siempre presente en la cultura? El problema de la individualidad, cuando ya no importa el bien común, donde yo soy el centro de todo. Esto es un problema hoy en día, realmente. El culto al individualismo hace, por ejemplo, que cada vez tengamos menos familia en Chile. Que nuestra tasa de recambio generacional cada vez esté más afectada. Que tengamos problemas con las pensiones ahora y las vamos a tener seriamente en algunos años más. ¿Sí? Bueno, la gente no quiere tener hijos. El culto a los bienes materiales, ¿es parte también? ¿Sí? Claro que sí. A un humanismo disfrazado de falsa espiritualidad. ¿Sí? También lo hay. El culto al hedonismo. ¿Sí? El placer como el fin último de la vida. Lo que tiene valor es lo que provoca placer. A la inmediatez, a la hora, al ya, al presente. Y por supuesto también el culto a la muerte. Lamentablemente mucha gente está experimentando esto también. Una idolatría frente a esto, en la forma en que la muerte se expresa en la vida del ser humano. Algunos dicen que vivimos en la cultura de la muerte, donde ésta se promueve de distintas maneras, en distintas áreas. Se facilita el acceso a. Bueno, frente a todo esto, Jeremías le dice al pueblo, no les tengan miedo a estos ídolos. No sujeten su vida a ellos. No participen de su veneración. Y también dice, no confíen en ellos. Porque finalmente está llegando un tema que tiene que ver con la confianza. ¿Dónde voy a poner mi confianza? Mucho de lo que está acá tiene que ver con poner la confianza simplemente en lo que está al alcance de nuestra mano. Criterios humanos y no necesariamente lo que Dios quiere. ¿Los riesgos de la idolatría en la vida de un creyente? Muchos, por supuesto. Primero, el problema de la autocomplacencia. Puede generarme entonces la idea de que estoy bien como estoy y simplemente no querer cambiar. Me puedo quedar tal y como estoy sin anhelar un cambio sustancial y sin anhelar lo que Dios quiere hacer en mi vida. El problema de seguir a la mayoría. Mucha gente tiene debilidad de carácter en este sentido y le cuesta llevar adelante sus convicciones.
El problema de someterse a la presión de la cultura. El ritualismo que sustituye a la obediencia. Miren los riesgos de la idolatría. Hay un autor que dice que todo lo que toca a los seres humanos puede volverse un objeto de idolatría. Hasta lo más sagrado, dice él, uno lo puede transformar en un objeto de idolatría. Entonces, llevar, por ejemplo, la relación con Dios a un tipo de ritualismo que sustituya a la obediencia es un riesgo. Por supuesto que sí, es un riesgo. Y vivir en base a una religiosidad superficial que sustituya una verdadera relación con Dios. Podemos vivir autoengañados, no necesariamente buscando lo que el Señor tiene para nuestra vida. Entonces, la respuesta de Jeremías frente a todo esto es también muy profunda. Él va a decir, no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Esa es la expresión, esa es la respuesta de él. Él ya dejó en evidencia toda la idolatría y todo lo que esto provoca en la vida del ser humano. Y entonces viene a levantar y glorificar el nombre del Señor. No hay nadie como tú, Señor. Dios es incomparable. Es lo que va a enseñar Jeremías. Es incomparable. Es incomparable en muchas cosas, pero él va a definir al menos 4 cosas en las que Dios es incomparable. Él dice, Dios es incomparable en grandeza. Dice allí en ese pasaje. Quiere decir en sus hechos, en las cosas que ha hecho. ¿Quién puede siquiera intentar imitar lo que Dios ha hecho? Él es incomparable en grandeza. Dios es incomparable en poder. Dios es incomparable en soberanía. Solo Él es soberano. La vida y la muerte le pertenecen a Él. La estabilidad de esta creación, la creación misma, le pertenecen al Señor. Él es incomparable en soberanía y Él es incomparable en sabiduría, dice el pasaje. Miren cómo toma estos elementos. Dice, Dios es incomparable. No hay nadie como tú, Señor. El Señor no puede ser comparado con nada ni nadie. Por tanto, no se puede compartir la lealtad. Y tampoco se puede servir a 2 señores, como dice el Nuevo Testamento. O se sirve a uno y se desecha el otro, o viceversa. No se puede servir a 2 señores. Si somos siervos del Dios Altísimo, le pertenecemos a Él. Y no hay absolutamente nada ni nadie con quien podamos ni debamos compararlo. Jeremías va a decir, no hay nadie como tú. Por tanto, nunca puede estar en cuestionamiento el tema de la lealtad. Nunca puede estar en cuestionamiento el tema del servicio ni el tema del señorío. Le pertenecemos al Señor. Nuestra vida le pertenece a Él. Y no puede haber absolutamente ninguna duda en esto. Entonces Jeremías está diciendo, ¿dónde voy a depositar mi confianza? ¿Dónde voy a buscar realmente respuesta a mis necesidades? ¿Dónde voy a buscar respuesta cuando muchas veces ni siquiera sé lo que realmente necesito? La única fuente de confianza segura, dice él, es el Señor. Solamente a Él puedo recurrir, porque Él me conoce incluso mejor que yo mismo. Y por tanto, mis necesidades, aún las más profundas, aún aquellas que están en la profundidad de nuestra mente y nuestro corazón, solamente pueden encontrar respuesta en el Señor. Solamente en Él, porque finalmente es Él el que me va a dar lo que realmente necesito. Solamente Él me puede dar lo que realmente necesito. Nosotros nos confundimos. A veces creemos que estamos buscando lo mejor. Y muchas veces, y creo que ha sido la experiencia de muchos, por supuesto me incluyo como el primero, creyendo que estoy buscando lo mejor, he buscado aquello que es incorrecto en la vida. Entonces, Jeremías le dice al pueblo, no se puede compartir la lealtad, no se puede servir a 2 señores. El único Dios vivo y verdadero merece entonces nuestra oración. Solamente el Señor es.
Solamente Él es, y voy a usar estas tres expresiones, Él es el Dios verdadero. ¿Saben qué la expresión quiere decir? Tiene que ver con el carácter. Él es el de veras, dice una expresión. Él es el de veras. ¿Han escuchado esa expresión, no? Sí. No, este es de veras, este es de verdad. La expresión de hecho quiere decir eso. Este es el Dios de veras. ¿Ven? El Dios verdadero. El único y verdadero Dios. Y también va a usar la expresión, Él es el Dios viviente. Él es el Dios viviente. Eso significa entonces que la posibilidad relacional es absolutamente cierta. Hoy, en este momento, en este instante, puedo relacionarme con el Señor porque Dios es el Dios viviente. Él realmente está aquí en medio de nosotros. Él realmente está habitando en nuestra vida. No es una ilusión, no es una fantasía, no es un ídolo como aquellos que no escuchan o como aquellos que no pueden responder. No, es el Dios vivo y es el Dios verdadero. Es el Dios que existe. Es el Dios que nos ha dado una nueva vida y es el Dios que nos ha dado salvación. Y entonces termina con esta expresión que ya es mucho más amplia. Él es el Rey eterno. La expresión en hebreo olam, el Rey eterno, que tiene que ver con un tema de tiempo que no se puede contar ni hacia atrás ni hacia adelante. Algo que nos supera, el Dios que está fuera del tiempo. El Rey eterno, Él, y solamente Él, puede ser la fuente de nuestra confianza. ¿Hay alguien en quien entonces podamos depositar plenamente nuestra vida, nuestro ser, nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestras dudas, nuestros temores? Sí. Jeremías dice sí. No se confundan, porque cualquier otro que no sea el Señor nunca va a poder responder a las necesidades que tiene en tu vida. Sin embargo, si pones tu vida, si pones tu corazón, si pones tu ser, tus sueños, tus expectativas, tus búsquedas personales, tus criterios, tus dudas, tus miedos, tus temores, las pones en las manos del Señor. Él sí, el que me conoce perfectamente, el que me conoce mejor que yo mismo, ese Señor, el Dios vivo, verdadero y eterno, va a tener la respuesta que mi corazón necesita. Solamente Él, solamente Él. Esto es totalmente exclusivo. Exclusividad total. A algunas personas les molestan esas expresiones de exclusividad. Dicen que los cristianos no podemos hablar de tener la verdad. Yo creo que la única verdad es el Señor. Él es la verdad. Y solamente en Él entonces podemos confiar. Así es que, si hemos estado en duda, en incertidumbre, ¿qué podemos hacer? Bueno, miren, ahí usa una expresión, un poquito más adelante en el texto de Jeremías. Esto está en Jeremías capítulo 15. Jeremías le dice al pueblo, bueno, si te das cuenta que no estás confiando con todo tu corazón en el Señor, entonces hay que resolverlo. Porque la relación con Dios no se puede dejar para mañana. A veces cometemos el error de solucionar otras cosas y siempre estar postergando la relación con Dios. No, resolvámoslo, dice Jeremías. ¿A alguien no le está yendo bien con esto? ¿Alguien está con duda? ¿Alguien está viviendo con temor? Bueno, dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Esa expresión de convertirse, entonces, es arrepentirse, es volverse. ¿Saben lo interesante? Es que está con esta doble orientación, la idea de volverse. Está pensada en las personas que nunca lo han hecho. ¿Sí? Un arrepentimiento de buscar al Señor. Pero también está pensado en aquellas personas que han caminado con el Señor y que en algún punto se apartaron. Eso puede sonar mucho más familiar a veces para un creyente que ha caminado con el Señor a lo largo de los años. Que tal vez en algún momento, por circunstancias específicas, dejó de buscar o dejó de confiar. Y comenzó a poner su mirada en las cosas de este mundo y no en el Señor. En las cosas de la tierra y no en las del cielo. Entonces, ¿se puede solucionar eso? Jeremías dice que sí. Dice que sí.
Porque el arrepentir acá también tiene que volver a un punto determinado. Miren qué interesante. Significa que nosotros pudiésemos pensar en aquel punto en el que nos apartamos y en el que comenzamos a confiar más en las cosas de este mundo antes que el Señor. Y Jeremías dice, vuélvete al Señor. Vuélvete a ese momento donde te apartaste. Vuélvete a ese punto donde tu camino con el Señor comenzó a separarse. El Señor te da la oportunidad de volver a Él. Puedes confiar en Él, porque Él entonces te va a recibir. Conviértete también quiere decir eso. ¿Ven? Y por último, va a usar esta expresión en Proverbios. Dice así, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sí? ¿Sabe? La expresión en hebreo para el fíate en realidad tiene que ver con buscar al Señor, con buscarlo con intención, con poner toda la fe y toda la confianza en el Señor. Pero hay distintos tiempos dentro del hebreo para hablar de buscar al Señor. Ustedes van a encontrar otras palabras en hebreo para buscar al Señor, para confiar en Él, para buscarlo como refugio, para fiarse del Señor. Hay algunas expresiones que tienen que ver con buscarlo con urgencia. ¿Qué significa eso? Que una persona lo buscó cuando ya pasaron muchas cosas. Quiere decir que buscó a Dios cuando ya no había más remedio. Quiere decir que buscó al Señor cuando ya las cosas se le fueron de la mano. Y claro que esa es una opción porque el Señor es misericordioso y nos recibe y nos escucha y nos sana. Y en su misericordia nos vuelve a recibir, por supuesto que sí. Pero ¿saben la idea de este pasaje? No es buscar a Dios como la última opción. Este fíate no es así. Este fíate tiene que ver con buscarlo anticipadamente, con ordenar mi vida en las manos del Señor, con confiar mi vida, mis sueños, los propósitos, las expectativas en las manos del Señor. A veces nosotros somos los que estamos pensando simplemente todo lo que queremos o no queremos para nuestra vida. Y estamos poniendo al Señor al final de la lista, confiando allá. O vamos a confiar en Él siempre y cuando las cosas no nos salgan como queremos. Dios no puede ser la última opción de nuestra vida. No podemos simplemente recurrir a Él o confiar en Él cuando ya las cosas están fuera de nuestro alcance o cuando la situación se ha ido de nuestras manos. Este fíate de Jehová de todo tu corazón es buscarlo de manera anticipada. Antes que ninguna cosa, antes de nada o antes de todo, voy a buscar al Señor. Voy a confiar en Él. Voy a depositar todo mi ser, toda mi confianza en las manos del Señor. Porque solamente Él es el Dios eterno. Solamente Él tiene respuesta a mis necesidades. Solamente Él me conoce y me da aquello que necesito, aún sin yo entenderlo. No te apoyes en tu propia prudencia, quiere decir no te apoyes en tu propia inteligencia. ¿Sí? No significa que el Señor deseche la inteligencia, no está diciendo eso. Se refiere a una inteligencia que ha desechado a Dios. No te fíes de ese tipo de inteligencia. No te fíes simplemente en ti mismo y pensando que desechando a Dios de tu vida las cosas van a estar mejor. Al contrario, reconócelo en todos tus caminos, en todo el curso de tu vida, quiere decir esa expresión. Reconócelo en todo el curso de tu vida y Él va a enderezar tus veredas. El Señor va a guiar tus pasos. El Señor va a cuidar tu vida. El Señor va a proveer lo que sea necesario. El Señor te va a dar la plenitud que estás buscando. Toda satisfacción, todo lo que buscamos para satisfacer nuestra vida, la encontramos en el Señor. Dejen que Él decida. Dejen que Él dé la respuesta. Y entonces el Señor nos va a bendecir profundamente y nos va a guiar para que esta confianza se haga real, verdadera y manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. Que el Señor les bendiga mucho, queridos hermanos, y ahora en un acto de confianza les voy a pedir que se pongan de pie para que oremos al Señor. ¿Bien?